Hola a todos y bienvenidos a esta nueva ronda clínica. Hoy traemos un análisis acelerado, súper dinámico, en el que vamos a diseccionar 6 casos de medicina interna de altísimo rendimiento. Sin rodeos, vamos a ir directo al grano, extrayendo la esencia pura de la literatura médica para transformar la teoría en práctica clínica real. Así que preparaos porque vamos a saltar de una planta del hospital a otra en cuestión de minutos. ¡Empezamos! Bueno, vamos a sumergirnos en esto. Todo el material, la lógica clínica, los criterios diagnósticos que vamos a desglosar hoy, todo proviene directamente de esta fantástica obra, 80 casos de medicina interna, de la clínica y la práctica. Es un texto brutal que nos pone literalmente frente al paciente y nos obliga a pensar paso a paso. Y eso es exactamente lo que vamos a replicar hoy aquí. Para organizar nuestro recorrido por el hospital, fijaos en la lista de pacientes de hoy. Primero veremos ERG y sus signos de alarma. Luego, fallo renal agudo con los criterios KDIGO. Tercero, fibrilación auricular y la escala CHA2-S-VASC. Pasaremos al cuarto, artritis reumatoide y el anti-CCP. Quinto, APTT prolongada y von Willebrand. Y cerraremos con el síndrome nefrótico y sus criterios clave. Es un itinerario intenso, así que vamos a mantener el ritmo. Empezamos con el primer caso, ERG y signos de alarma. Entramos en la sala de digestivo ante un escenario súper común, pero que nos va a exigir decidir rápido y bien. Imagínate la situación. Te llega a consulta una paciente de 45 años. Se queja de pirosis recurrente, una acidez nocturna que literalmente le está robando horas de sueño desde hace meses. La gran pregunta que todos debemos hacernos aquí es, ¿empezamos ya con un tratamiento empírico para cortarle la acidez o la mandamos directa a hacerse una endoscopia? Pues la respuesta está en los llamados síntomas de alarma. Si no hay banderas rojas, tirar de terapia empírica con IVPs, o sea, inhibidores de la bomba de protones, es nuestro estándar de oro. Pero ojo aquí. Si la paciente te dice que tiene disfagia, dificultad al tragar, o que ha perdido más de un 5% de su peso sin querer, las reglas del juego cambian por completo. Estos signos te obligan a pedir una endoscopía inmediata para descartar cosas graves, como patologías malignas. Pasamos al número 2, falla renal aguda. KDIGO, nos vamos a nefrología con un paciente donde una caída súbita de la función renal no nos deja margen de error. A ver, lo que es realmente interesante de este caso es cómo hemos estandarizado la detección del fallo renal. Tienes a un paciente muy deshidratado, hipotenso, piel seca, y la analítica te canta una subida clara de creatinina y urea. Pero claro, en la práctica clínica no vale con decir ha empeorado un poco. Necesitamos definirlo con una precisión casi matemática para actuar a tiempo. Y aquí es donde entran los famosísimos criterios KDIGO. Es fascinante cómo cruzan dos parámetros a la vez. Por un lado, ¿cuánto sube la creatinina? Si sube apenas 0,3 miligramos por decilitro en 48 horas, ¡pum!, ya estás en el estadio 1. Por otro lado, la orina. Si el paciente produce menos de 0,5 mililitros por kilo a la hora durante más de 12 horas, pasamos al estadio 2. Es decir, ¿te obliga a estar mirando la analítica? Sí, pero también la bolsa de orina constantemente. Vale, ya tienes el diagnóstico. Ahora, ¿es un fallo prerrenal por la deshidratación o el riñón ya está dañado? Fijaos en lo inteligente que es el cuerpo humano. Si la excreción fraccional de sodio es menor del 1%, significa que los túbulos del riñón están perfectos. Están reabsorbiendo todo el sodio que pueden para retener líquidos. Pero si ves un sodio alto en orina, por encima de 20 milimoles, mal asunto. El riñón ha perdido la capacidad de retenerlo y te está avisando de una necrosis tubular. Pura lógica fisiológica. Caso 3. Fibrilación auricular y CHA2-DS2-VASC. Cambiamos de planta, entramos en cardiología y nos preparamos para ver una de las arritmias más traicioneras que hay. Te pasan este electro en urgencias. Ves complejos QRS estrechos, los intervalos RR van a su bola, totalmente irregulares, y ni rastro de las ondas P. Está clarísimo, es una fibrilación auricular. Pero una vez que logras estabilizarle la frecuencia, ¿qué es lo que te obliga a ponerle un anticoagulante de por vida a esta persona? Pues el quid de la cuestión es este. El peligro real de esta arritmia no es el ritmo en sí, sino el tromboembolismo. Fijaos que el 80% de estos trombos acaban en el cerebro. Por eso, calcular la escala CHA2-DS2-VASC es absolutamente innegociable. Metes en la batidora de la edad, si hay insuficiencia cardíaca, hipertensión, el sexo del paciente, y si el puntaje te da alto, hay que instaurar un tratamiento con anticoagulantes directos o antagonistas de la vitamina K, sí o sí, para proteger ese cerebro de un ictus. Sección 4. Artritis reumatoide y anti-CCP. Nos colamos en reumatología para ver un cuadro súper complejo dominado por la inflamación crónica. Tenemos el clásico reto diagnóstico. Paciente con dolor e hinchazón en las pequeñas articulaciones de las manos, afectación totalmente simétrica y una rigidez por las mañanas que no se le quita en horas.
Diferenciar esto de una simple artrosis de toda la vida es clave para frenar el daño articular temprano. Pero, ¿cómo le pones el sello definitivo al diagnóstico para empezar a tratar ya mismo? Pues el laboratorio nos da la respuesta. A ver, la clínica te da la sospecha, pero el factor reumatoide, aunque ayuda, puede salir positivo en otras cosas. Sin embargo, los anticuerpos anti-CCP, esos son los verdaderos protagonistas aquí. Tienen una especificidad de más del 95%. Si salen positivos, el diagnóstico es casi seguro. Además, si le pasas el ecógrafo con Doppler, vas a ver el fuego en la articulación, la inflamación viva, mucho antes de que la radiografía te enseñe las erosiones óseas tardías. Pasamos al 5, APTT prolongada y von Willebrand. Un salto rápido a hematología. A veces, las mayores sorpresas te las llevas en un chequeo rutinario que destapa un trastorno hemorrágico encubierto. Este caso es un rompecabezas interesantísimo. Paciente que te viene lleno de hematomas porque se da golpecitos de nada. Y en la analítica todo sale normal excepto una cosa. El tiempo de tromboplastina parcial activada, el famoso APTT, sale prolongado. ¿Qué pieza falta aquí que conecte esos moratones físicos con este fallo exacto en la cascada de coagulación? La respuesta es el síndrome de von Willebrand. Es la enfermedad hemorrágica hereditaria más frecuente y nos ilustra perfectamente cómo funciona la coagulación. Veréis, el factor de von Willebrand es como el guardaespaldas del factor 8 en la sangre. Si este guardaespaldas falla o no está, el factor 8 se degrada rapidísimo. Y es precisamente esa bajada indirecta del factor 8 la que te alarga el APTT en la analítica. Todo encaja a la perfección. Y llegamos al número 6, síndrome nefrótico. Criterios clave. Volvemos a nefrología para nuestro último paciente de hoy. Aquí vamos a ver qué pasa cuando la barrera de filtración se rompe por completo. El podocito ha fallado estrepitosamente. La membrana glomerular está dejando escapar más de 3,5 gramos de proteínas al día por la orina. Una locura. Pero claro, el riñón no está aislado del resto del cuerpo. Perder tantísima proteína desencadena un auténtico efecto dominó a nivel sistémico. ¿Cómo se manifiesta esto en el paciente? Pues resulta que cada proteína que se va por la orina te crea un problema nuevo. Si bajan las proteínas en sangre, cae la presión oncótica y el paciente se hincha. Un edema generalizado tremendo. El hígado entra en pánico e intenta compensar fabricando lípidos a lo loco, lo que te da hiperlipidemia. Pierdes inmunoglobulinas, así que el riesgo de infecciones se dispara. Y lo peor, pierdes antitrombina 3, que es tu anticoagulante natural. Así que, paradójicamente, un paciente que pierde proteínas por la orina se convierte en una bomba de relojería para sufrir peligrosas trombosis. Todo por un simple filtro dañado. Y para cerrar nuestro análisis clínico de hoy, os dejo con una pregunta provocativa, que viene directa de nuestro texto de referencia. ¿Qué pasaría si nuestra primera paciente, la que tenía ERGE, vuelve al cabo de un mes y te dice que le sigue doliendo a pesar de tomarse los protectores a rajatabla? Esto nos obliga a cambiar el chip por completo. ¿Le pedimos una pH-metría de 24 horas? Os dejo dándole vueltas a eso. Aún nos quedan muchísimos temas fascinantes por explorar en medicina interna, desde la tríada clásica de la hemocromatosis y el T-score en osteoporosis, hasta la clasificación de Forrest en hemorragias digestivas o el manejo inmediato con adrenalina en una anafilaxia. Ha sido una sesión intensa, así que repasadlo todo bien y recordad, hay que seguir cuestionando cada síntoma. ¡Hasta la próxima!